Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver la definición de un sistema experto que es aplicado a un hospital. En este caso, pues el programa determina la enfermedad. Muchas gracias, iniciamos. Se tiene como objetivo desarrollar un sistema experto que permita automatizar el diagnóstico médico para detectar enfermedades. Entonces, vamos a iniciar a explicar la parte de programación. Como primer elemento, podemos observar las dos primeras líneas. La primera línea consiste en una librería que nos permite que el sistema experto se aplique en modo gráfico. La segunda nos sirve para crear labels, buttons, etcétera, para tener una interfaz y generar la interfaz. Después tenemos nuestra regla principal, main, la cual nos va a permitir crear objetos, un tipo de diálogo, el cual se va a llamar aquí, este es su tamaño. Tenemos una variable label aquí, donde ponemos el nombre. Ahora esa es la parte que va a estar dentro del label. Tenemos otra variable, ¿verdad? Que van a tener dos labels que van a ser para las preguntas y las respuestas. Más abajo tenemos un botón para salir, ¿verdad? Y que bueno, con eso puedan cerrar la sesión. Vamos a crear un botón para que se pueda realizar la consulta. Posteriormente, en esta parte que seleccioné, están los labels. Son los diferentes tamaños que es la variable texto, ¿verdad? Como son labels hay que definir el tipo de letra, ¿verdad? Como por ejemplo cómic, negritas y un tamaño 10. De esta manera se puede determinar el tamaño de fuente, que sea cursive o los diferentes tipos que pueden establecerse. Posteriormente podemos observar las enfermedades para cada caso. Podemos ver que también tenemos una enfermedad no desconocida. Entonces podemos, las diferentes enfermedades, diabetes, tuberculosis, neumonía, la peste, la obesidad, la malaria, etc. Estas se pueden ir aumentando de acuerdo a como nosotros lo vayamos requiriendo. También tenemos que en caso de enfermedad y de acuerdo a las respuestas, que la enfermedad no esté dentro de este sistema experto, se va a valorar con una enfermedad desconocida. Tenemos diferentes reglas que van en la parte de conocimiento. Es toda la parte de conocimiento, por ejemplo, el colesterol, pues estos son los síntomas, ¿verdad? Si la persona da un ok o un sí de las respuestas de colesterol, pues si nos dice que sí, va pasando a la siguiente pregunta y así sucesivamente. En caso de que la persona diga que no, automáticamente en la pregunta saltará a la siguiente enfermedad
en este caso a la diabetes, porque esos son los síntomas que normalmente tiene esta enfermedad. Si la persona no padece esta enfermedad, bueno, pues entonces simplemente brincará a las siguientes opciones. Bueno, aquí tenemos los diferentes síntomas que deben de responder para cada una de las enfermedades. Y, y ya tenemos la enfermedad. Si todo se dice que no, pues simplemente nos va a mandar el mensaje de que esa enfermedad no está registrada, que se desconoce. Esta parte es un guía para poder explicar la enfermedad y trabaja de la siguiente forma. Para empezar, la primera pregunta de cada enfermedad. Si el usuario dice, ¿tiene adormecimiento en alguna parte del cuerpo? Sí. Entonces va a entrar a la familia del colesterol y se harían las preguntas que están marcadas en esa familia. Mientras esté diciendo que sí, va a ir preguntando por cada una de las preguntas. Pero si alguna de las preguntas se dice que no, automáticamente se iría a la pregunta que corresponda. Entonces, para cada enfermedad, en caso de que el usuario o paciente pregunta, ¿tiene adormecimiento en alguna parte del cuerpo? Si dice que no, automáticamente tendría que brincar a la siguiente pregunta. En este caso, ¿tiene diabetes? Y si dice que sí, pues entraría esa familia. Pero si en alguna de las preguntas dijera que no, automáticamente pasaría a la siguiente pregunta que corresponde y así sucesivamente. Para cada enfermedad, el usuario o el paciente tiene adormecimiento de alguna extremidad y esta persona dijera que no, automáticamente ya no entraría al sistema colesterol. Y vendría la siguiente pregunta, ¿verdad? Y así como se ha estado mencionado. Después tenemos la regla, ¿verdad? Y esta regla considera si sí o no de acuerdo de las respuestas o preguntas. Y bueno, podemos ver cómo se va a ir adaptando si sí o no, de acuerdo a cómo se vayan adaptando las preguntas. Para preguntar el problema, el diálogo y el examen médico. Se pueden observar las variables para que sepa responder las preguntas. Aquí se crean los botones para que pueda responder. Bueno, muy bien. Entonces, entonces continuamos con la ejecución de nuestro sistema experto. Abrimos nuestro archivo y lo ejecutamos con main. Nos aparece una ventana donde nos está solicitando información. Entonces, con el botón vamos a realizar la consulta y nos hace la primera pregunta. Bueno, vamos a abrir para tener una mejor definición. Y la forma de cómo funciona el sistema experto es, aparece la primera pregunta, ¿tienes colesterol? ¿Tiene adormecimiento en alguna
parte del cuerpo. Si le digo que sí, como hemos entrado en lo que es enfermedad del colesterol, nos hacen las preguntas de esa familia, como podemos observarlo. Si le decimos que sí, vamos a estar trabajando en esa parte de, de preguntas, de esa familia de preguntas. Aquí pues podemos ver todas las preguntas, tienen que ver, si le decimos que sí, no se va a salir hasta que nos dé el diagnóstico. Entonces, todas las preguntas tienen que ver con esa enfermedad y las estoy aceptando. Pues de acuerdo a los síntomas, entonces ya me da una respuesta. Entonces ya nos da la enfermedad en base a los síntomas. Listo. Ahora vamos a proceder a realizar la siguiente prueba. En este caso va a ser dándole no. Bueno, realizamos la consulta, nos aparece en la pantalla. Entonces tenemos nuestro conocimiento. Nuevamente en la primera pregunta, le voy a decir que no. Entonces la siguiente pregunta, al no tener respuesta favorable en la primera pregunta, automáticamente entonces el sistema detecta que no tiene ningún padecimiento de colesterol. Entonces nos pregunta, ¿ardor en el estómago? Que son de las preguntas que están. Entonces le dimos en gastritis y ahora nos está pidiendo información de la familia de gastritis. Le voy a decir que sí o no, algunas sí. Estos son síntomas exclusivamente de la gastritis. Entonces la de gastritis, como dije, una opción no. Entonces voy a continuar y me brinca a las siguientes opciones. Le estoy diciendo, ¿padezco fiebre? Sí. ¿Tienes fiebre? No. Y así aleatoriamente estoy eligiendo sí, no, ¿verdad? Para ver qué me da como resultado. Son varias preguntas y las estoy contestando arbitrariamente. Muy bien, entonces vamos a ver qué enfermedad. Y de acuerdo a las preguntas y respuestas, me dijo que padecía obesidad, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvo preguntando esas preguntas y respuestas en base a ese orden. Muy bien. Hay otro cuestionamiento. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos consulta si la enfermedad no se encuentra en nuestra base de conocimiento? Entonces realizamos la consulta. Le estoy diciendo no, no, no. Sí, no, no. Bueno, así nuevamente aleatoriamente nos salió otra vez que la enfermedad es asma. En caso de no tener la enfermedad como lo habíamos planeado, ¿verdad? Esto
nos ha dado como este, a todos le vamos a contestar que no, que no, que no, que no. Le estoy diciendo que no. Mm. Entonces, en base a no tener la información en el sistema experto, nos dice que no, que es una enfermedad desconocida que no hemos identificado. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.